Solutions para Mastercard, Gastón Pereira, Chairman of the Board de PMI Américas, y Grisha Reiter, CEO y presidente de Pago Fácil en México. Muy bienvenidos, gracias a todos. Quiero empezar por Gaby, solo para darle una pequeña breve intro, Gaby, de qué parte estás tú, y tú solamente realmente cómo nos puedes poner un poquito en contexto desde tu punto de vista lo que está, digamos, la situación fintech en el hemisferio Latinoamérica. Hola Alex, gracias a todos, gracias a Camacol por habernos invitado hoy a hablar de este tema que para nosotros es tan importante y que está sin duda en el centro de nuestra agenda. Yo soy responsable para México y Centroamérica de las soluciones de pagos digitales. Es decir, la habilitación de nuevos casos de uso, como hoy lo requiere el nuevo consumidor y las nuevas tendencias que se están marcando desde el punto de vista fintech, y también asegurar que esto tenga toda la cobertura de protección de seguridad que deba corresponder. Entonces, hoy te imaginarás que pues este tema está verdaderamente ocupándonos en todo lo que hacemos con esta industria. El compromiso de Mastercard ve a las fintechs como un aliado estratégico. Para que te des una idea, prácticamente a nivel mundial el 90% de las fintechs han decidido de alguna manera trabajar con nosotros y dentro de nuestra propia estructura es una vertical súper importante también sobre la cual hemos construido programas bien específicos para ayudarlos a exponenciar las ideas que tienen. Entonces, si en la audiencia también en esta conversación hay gente que le interesara acercarse a nosotros, hoy tenemos plataformas tanto de aceleración o de incubación en la parte que le llamamos StartPath y otros programas un poco más técnicos para el uso de APIs o meterlos a programas de FinTech Accelerate, etcétera. Entonces, para nosotros está en el centro de lo que hacemos y reconocemos absolutamente también el rol que este tipo de empresas va a jugar ahora que nos enfilemos hacia la recuperación y al nuevo crecimiento que se espera que venga en los próximos meses. Entonces, gracias de nuevo por acompañarme y un placer compartir esta mesa con ustedes. Buenísimo, muchas gracias, Gaby. Grisha, porfa, ¿por qué no nos cuentas? Grisha tiene una larga trayectoria no solo en el mundo de fintech, también estuvo en Estados Unidos, Texas, ahora México. Así que también creo que nos puedes dar también un poco la perspectiva más allá de solo el hemisferio Latinoamérica, creo que también nos puedes ayudar un poco a entender la relación mercado hispano, Estados Unidos y Latinoamérica también, digamos, su punto de vista fintech. Claro, Alex, y perdona, no sé si el tema es conexión de mi parte o de la tuya, te entendí 50% de lo que dijiste, pero bueno, creo que a dónde ibas, sé que a dónde ibas con esto. La empresa... Yo creo que es que la conexión yo de Grisha, perdí, porque yo ya no lo oigo. Sí, yo tampoco. La conexión es de Grisha. Bueno. Entonces, mientras tanto, ¿por qué no entonces introducimos Gastón? Gastón también tiene una gran trayectoria en sistema financiero, banquero, remesas. ¿Nos podrías dar un poco esa perspectiva desde tu punto de vista también, Gastón, de cómo has visto la evolución, ¿no? En tu carrera, personalmente en tu carrera, a lo que vamos hoy en día las fintechs? Es muy interesante la evolución. Perfecto. Bueno, también muchas gracias a ustedes, Alex, por la invitación, a Camacol por esta conferencia tan interesante. Y obviamente mi trayectoria ha estado, como dice Alex, en el mundo financiero, en el mundo de telecomunicaciones, en el mundo de pagos electrónicos. Y obviamente estamos viendo en este momento una convergencia muy interesante de todos, una cantidad de elementos que nos están trayendo a esta nueva realidad. Yo considero que estos son los facilitadores. Por ejemplo, la penetración telefónica, todo lo que es la realidad de la penetración móvil, que hoy en día nos está permitiendo esto, porque el teléfono móvil en realidad es el punto clave de todo lo que está pasando alrededor nuestro. Obviamente las soluciones fintech pueden ser online, pero más que nada estamos viendo que están yendo a lo que es la parte móvil. Tenemos entonces la tecnología que está facilitando, digamos, estos APIs, que todo el mundo se puede conectar a sí mismo por medio de estas tecnologías. Tenemos los rieles, estos rieles famosos, tan
tanto intra-country como internacionales, el SWIFT, el SPAY. También Mastercard ha creado ciertos rieles bastante interesantes para lo que son las transferencias internacionales. Y después tenemos el marco regulatorio, que estamos viendo que muchos países están moviendo hacia crear un marco en los fintech. Hay críticas a veces de que el marco regulatorio a veces pone barreras innecesarias. Así que yo creo que hay una cantidad de elementos importantes. No podemos olvidarnos que sí hay barreras para que esto sea una realidad, porque al final del día tenemos problemas de conectividad, en algunos casos de la parte rural, tenemos el elemento de fraude que hay que conectar. Yo sé que Gaby va a hablar mucho de estos temas que están cercanos a ellos. Y un elemento importante, porque si el objetivo final de esto es la inclusión financiera, obviamente acuérdense, no estamos solamente tratando de aquellos que ya usamos los bancos, pero queremos atraer a estos no bancarizados muchos países. Entonces, la inclusión financiera, instrumentos el Callao, la gente puede ponerle efectivo a esa plataforma, etcétera. Entonces, creo que este panel nos está dando a nosotros una oportunidad de dialogar sobre lo que es una nueva manera de hacer negocios y que al final, quiero decir, no es una suma cero. Los bancos no van a perder mercado, se va a ampliar el mercado. Así que yo creo que estamos frente a una oportunidad que va a beneficiar al público y a las empresas también. Buenísimo. Muchas gracias, Gastón. Grisha, estás de vuelta. Qué bueno que te reuní. Porfa, sigue adelante con tu intro, please. Sí, de antemano una disculpa, al parecer llevo haciendo seminarios toda la mañana y ahora decide la conexión ponerse inestable, cosas de la pandemia y cosas de que todo el mundo seguro está pegado al Zoom. Muy buenos días a todos, gracias por la oportunidad de estar aquí. La empresa que yo represento, Pago Fácil, es una empresa de agregación de pagos, una plataforma para aceptar pagos de tarjeta de crédito. Sin duda somos socios comerciales también de Mastercard, como bien dice, pues es el 90% de las fintechs están asociadas de alguna manera con Mastercard y tiene su razón de ser, pero nosotros realmente hemos notado que a través de esta pandemia y la necesidad de subirse al e-commerce, al mundo e-commerce, perdón, veo que Gastón ¿se oye bien? ¿Me entienden? ¿Está estable mi comunicación? No. ¿No? Gaby, ¿tú sí me oyes bien? Yo te oigo muy bien, sí. Perfecto, muy bien. Sí. Entonces, hemos notado que los proveedores de servicios de fintech en este nuevo mundo digital tenemos que ir más allá de solamente proveer una plataforma. Sin duda, el proveer la posibilidad de aceptar pagos más allá de efectivo, y debemos entender que México, al menos el país donde nosotros operamos, es un país en donde es un poco menos del 40% de la población está bancarizada y más del 65% de las transacciones ocurren en efectivo. A diferencia de algunos otros países en Latinoamérica, México sigue siendo un país en donde cash is king. Esto es un tema cultural, hay muchas razones de por qué es así y sobre todo el cash funciona cuando no tenemos pandemia, cuando la gente puede salir a la calle, sacar su billetera y pagar todo en efectivo. Lamentablemente, pues en este ambiente de pandemia en donde tenemos que estar encerrados, en donde gran parte del país está regresando nuevamente a lo que llamamos semáforo rojo, es decir, quédense todos en casa, pues imposibilita de alguna manera el poder que tiene esta forma de pagar, que es el efectivo. Nosotros abrimos la puerta para que comercios, pymes, pequeñas, micro, medianas empresas y también grandes, por supuesto, tengan la posibilidad de tener una gama de cobro a través de plástico y también en efectivo, tarjeta presente, no presente, más allá de simplemente tener un dispositivo que se conecta a un teléfono móvil. Estas plataformas implica obviamente tener APIs bien desarrollados, conectividad eficiente, no tener estos problemas de comunicación con Internet que a veces suceden, porque definitivamente nuestra economía se mueve más y más hacia un mundo digital y un mundo conectado. Y algo que nos hemos dado cuenta es que debemos ser más un one-stop shop. Cuando hablamos de interconectividad, de APIs, de conectarte con diferentes bases de datos y proveedores, pues realmente lleva a una complejidad exponencial entre más conexiones tengas y poder ser una sola entidad en donde estos comercios se pueden conectar y a través de la misma pipa, si me perdonan la analogía, obtener más servicios más allá solamente de un servicio de cobro. En nuestro caso también es el poder proveer financiamiento para que estas empresas, y el ejemplo sería típico, al menos en México, es la farmacia o la papelería en una esquina, en un barrio quizás rezagado de la ciudad, pues dado que ya no pueden vender tanto ese mismo volumen de ventas en persona, en efectivo, pues que puedan tener una plataforma en línea. Entonces, les abrimos la llave para que además de encontrarles financiamiento en base a su volumen de ventas,
puedan llevar a una plataforma en línea en donde puedan vender productos y abrirse al mundo realmente digital. Y en ese sentido, pues estamos apoyando las economías de muchos comercios pequeños y medianos en México. Y nuevamente vuelvo al punto de que en este nuevo mundo digital y de pandemia, independientemente de cuándo salga la vacuna y se arregle este tema, pues nos hemos dado cuenta que el mundo digital amplifica y exponencia las posibilidades de negocio y pues ahí estamos nosotros para apoyar. Buenísimo, genial y buen punto. Lógicamente, parte de la razón por la cual hemos visto, digamos, digamos, al menos el tema de las fintechs, para nosotros que llevamos en el mundo fintech, llevamos mucho tiempo viendo un cambio progresivo, digamos, un cambio lógico y progresivo a medida que la penetración entra, la banda ancha es más fuerte, de la tecnología entrando a acomodarse. Ahora, en pandemia, es como si le hubiesen puesto gasolina de cohete a lo que es el mundo fintech, por razones obvias. ¿Por qué no aprovechamos entonces esto un poquito a todos y hablamos de un tema que digamos que ha salido muchísimo, que es toda la parte de inclusión financiera, lógico, y cómo en pandemia, y Grisha va a tu punto, cómo las fintechs, en este caso, digamos, aprovechan hacer ese puente, ¿no? Entre lo que es la progresión natural digamos, de nuestros países al desarrollarse más fuerte, a las economías crecer, a globalizarse un poco más, también entra la tendencia a incluir la gente, como tú dices, a traerlas más al sistema financiero, como ahora con el mundo pandemia, en donde la gente tiene ya, digamos, la barrera lógica de no acceder al cash, casi que los estamos forzando a entrar al mundo digital. ¿Cómo aprovechamos o qué se ha hecho? Inclusive podemos mencionar algunos casos de sí que son exitosos. En China, por ejemplo, hay varios, en India, yo sé que hay varios, de cómo ha hecho este puente los fintechs en la parte de la inclusión financiera en pandemia. Y si quieres, Grisha, aprovecho tú que tocaste el tema de China y lo conoces bien, y luego me gustaría un poquito de Gaby también, que nos menciones también, porque yo sé que tienes unos casos muy particulares de Mastercard. Correcto. Mira, China e India son dos casos particularmente interesantes porque en el caso de India, pues obviamente es un país en vías de desarrollo con lugares muy rústicos, por decirlo de alguna manera, en donde pues la tecnología, el acceso a la información, el acceso a temas incluso biométricos, uno pensaría que realmente son remotos y difíciles de alcanzar. Sin embargo, India tiene un registro biométrico de su población mayor al 90%, pues fue un intento y un intento exitoso de realmente tener un conocimiento bien de quién está en la población, sobre todo en cuanto se refiere a accesos de servicios de gobierno, pero también trasladados a servicios financieros, en donde independientemente del nombre saben perfectamente quién es la persona. Es decir, no está en función de un CURP, que es como le llamamos aquí, o un DNI, no es en función de un Social Security Number, simplemente es en función de biométrico y saben quién es la persona independientemente del nombre que desee utilizar. Y esto obviamente ya abre pues a un mundo de exponencialización de fintech que no tenemos en nuestros países latinoamericanos. Por otro lado, los chinos, ellos sí definitivamente han adaptado completamente las tecnologías, las plataformas fintech, en donde absolutamente y prácticamente todo, y lo digo de esta manera tan sencilla, hasta los tacos esquineros, y los hay en China, de burro, me tocó comerlos muy ricos, pero hasta eso se pueden pagar actualmente con el teléfono celular. Desde códigos QR hasta NFC, hasta todas estas tecnologías novedosas que están desarrollando, los chinos están prácticamente a un paso de eliminar completamente el dinero en efectivo. Ahora, obviamente los gobiernos como China pues son un tanto más autócratas, están más en control de la población y de los diferentes medios tanto de comunicación como de financieros. Sabemos que no es necesariamente un estado capitalista en donde haya cierto nivel de privacidad. Existe, por supuesto, pero no a los niveles que esperamos en Latinoamérica y en Estados Unidos, por ejemplo. Ahora, en Latinoamérica el tema de bancarización y de inclusión financiera en muchos de nuestros países latinoamericanos generalmente se torna más en el sentido de fiscalización y gravámenes de impuestos, más allá de facilitación para que las personas realmente tengan acceso a los beneficios de estar financieramente incluidos. Esto que nos lleva a que algunos de estos intentos en ciertos países pues simplemente no son exitosos, porque aunque las personas hasta cierto punto es un tema de educación financiera, entienden que podrían beneficiarse de estar bancarizados, de tener acceso a la banca formal, la realidad es que eso en ciertos países siempre va de la mano de lo que queremos saber es qué transacciones ocurren. Esto es la razón también por la que en México el cash sigue siendo king, y eso de alguna manera aumentar la tributación o la recaudación.
particularmente en tiempos de pandemia, en donde la economía está en un hoyo tan profundo y la recaudación ha bajado sustancialmente, pues esto lleva a los gobiernos a usar estos métodos de fiscalización para tener más conocimiento y visibilidad y transparencia en lo que ocurre en el mundo digital y las transacciones, de donde el gobierno potencialmente podría en efecto sacar más recaudación. Recientemente en México se pasaron ciertas leyes en donde cualquier objeto, producto, servicio vendido en plataformas digitales inmediatamente va a tener un porcentaje de fiscalización, un impuesto adicional que antes no existía. Y esto pues denota sin duda la necesidad del gobierno de recaudar más fondos, que se entiende, pero por otro lado pues también ahuyenta y disminuye hasta cierto punto la adopción de estas plataformas digitales. Y es por eso que, por ejemplo, en México no vemos tanto éxito de los monederos electrónicos, porque a fin de cuentas los monederos electrónicos hasta cierto punto tienen que estar fiscalizados, tienen que reportar a partir de cierto volumen y monto de transacciones al gobierno y pues las personas en México realmente prefieren evitarse o estar al margen de esa fiscalización y pues de alguna manera esas prácticas gubernamentales, en vez de apoyar a que crezca el ecosistema digital, el ecosistema de fintech, realmente lo que hace es hasta cierto punto frenarlo. Buenísimo. Y eso me lleva un poquito también, entonces, Gaby, si ya, como dice Grisha, estamos empujando, digamos, que la economía hacia la tendencia del e-commerce, ya sea pagos digitales a través de celular, y nosotros obviamente asociamos Mastercard como un sistema de pago, digamos, como una bandera que hemos visto por toda la vida en nuestras tarjetas. Y quiero que nos expliques un poquito Mastercard cómo hace para, digamos, transicionar de lo que es cargar tu tarjeta plástico, que tenemos todavía cargado con nuestro loguito Mastercard, cómo transiciona o empieza a aprovechar todo el movimiento digital. Pues justamente nosotros como parte de nuestra misión está el ir más allá del efectivo, ¿no? De ayudar a esta parte de la inclusión financiera. Y como bien dices, también tiene que ver con el tema del plástico que mencionas. Nosotros, para que te des una idea, tenemos a partir de finales de 2019 un programa que le llamamos Digital First, en el que justamente estamos apoyando este tipo de empresas disruptoras o atender este tipo de situaciones de abrir la cuenta desde un lugar remoto o desde tu teléfono. Creo que hoy hemos menospreciado un poco el poder de cómputo que hoy tienen las personas en sus manos. La penetración de smartphones ha aumentado considerablemente y si me permites, yo creo que la parte de cómo llegó en los smartphones a ampliarlo en la pirámide de la población, para mí, y ese es un punto de vista muy personal, ha tenido un rol fundamental WhatsApp, ¿no? Entonces, así como WhatsApp democratizó la manera en cómo hoy nos mensajeamos y en cómo hoy nos comunicamos, creo que montarnos en una plataforma de smartphones y una plataforma de WhatsApp puede ser una apuesta en el largo plazo. Para nosotros, el tema de la pandemia no vino a cambiar nuestra estrategia. O sea, en realidad, como tú bien dijiste hace rato, lo que ha hecho es acelerarla. Cosas que nosotros veíamos que iban a suceder en 5 años o tal vez un poco más, hoy vemos que están ocurriendo en los últimos 8 meses. Entonces, este programa del que yo te hablaba de Digital First, que tiene que ser integral. Yo creo que la responsabilidad de las fintechs es tener bien claro que la experiencia que tienen que entregar a sus clientes es de punta a punta. O sea, que me resuelvan el que yo pueda ahorrarme tener que ir a un lugar físico a poder entregar toda mi documentación y a estar en un lugar cerrado y que yo tenga alternativas como para ampliar o como para pedir mi cuenta, esa desplastificación de la que tú hablabas. Ahí te diría que primero viene un tema de onboarding digital, que como bien decía Grisha, tiene también muchos temas legales y regulatorios, pero que también es el rol de las fintechs impulsar las leyes para que se adapten a esto. O sea, las leyes no nacieron fintech, cuando las leyes se escribieron no existían hoy los modelos tan disruptivos que tenemos ahora. Entonces, todos los que estamos en esta mesa y los que nos escuchan tenemos la responsabilidad de alinear a que las autoridades vayan adaptando la regulación hacia esto. Pero no te puedes quedar en el onboarding. Creo que hay que, como yo te decía hace rato, tiene que ser una experiencia completa, una experiencia en la que el cliente se siente en control. El consumidor hoy quiere sentirse en control. ¿A qué me refiero con esto? Que le lleguen notificaciones y saber que si bien es una tarjeta que a lo mejor no tuvo la certeza de tener el plástico en su mano, la puede controlar, la puede prender, la puede apagar, puede decir que sí hace transacciones que vienen del extranjero o que no,
o tener, o que le pregunte su teléfono si es él el que está haciendo una compra en un cierto establecimiento. Entonces, devolverle el control al consumidor en una experiencia digital es básica. Yo les pregunto un ejercicio así muy superficial. ¿En cuántos sitios o en cuántas aplicaciones creen ustedes que han dejado sus credenciales financieras, ¿no? Yo creo que más o menos en promedio, no creo que en menos de 20, más o menos, ¿no? A lo mejor no todo el mundo igual, pero... Y yo te pregunto algo, ¿tú lo tienes controlado? ¿Me podrías hoy decir esa lista de todos esos lugares en donde se las has dado? Entonces, ¿qué te parecería si en lugar de que estén todas tus credenciales así desperdigadas, tú puedas tener un lugarcito donde también las puedes controlar y decir, ya no quiero que me hagan este cargo automático o ya no quiero tener esta suscripción? Entonces, regresarle el control al cliente. Y la otra, por último, es la aceptación, que la puedas usar. Si me dices que ya no va a haber plástico, yo esperaría entonces que haya un suficiente nivel de aceptación en donde yo puedo llegar con mi teléfono y pagar. O a lo mejor que la misma tarjeta fuera contactless, que yo tuviera que acercarla. ¿Por qué? Porque además, cosa que sí ha cambiado ahora en el tema de la contingencia que hoy vivimos, en este low touch economy, que voy a tratar de tocar lo menos posible, que me des alternativas, ¿no? Que yo pueda inclusive, a lo mejor te diría hasta algo bien básico, como mujer, salir de mi casa sin bolsa, ¿no? O saber que no tengo que darle la tarjeta a un dependiente en una tienda, dársela, la manipula, la mete, la saca, me la devuelve y ya no me parece higiénico una forma de esas. Entonces, a mí me encantaría que también en temas de la aceptación asumiéramos el reto, que las terminales pudieran aceptar mi teléfono o que pudieran aceptar dispositivos como el que traigo aquí en mi muñeca. Este dispositivo hoy está configurado con mi tarjeta con la que yo pago, con mi tarjeta de crédito, y yo podría, porque creo que en algunos países de Latinoamérica, como a lo mejor Costa Rica o como Chile, nos están marcando la pauta de hacia dónde van este tipo de pagos sin contacto, que yo pudiera tener mi experiencia completa. La manera en la que los usuarios realmente lo van a adaptar y adoptar, permítame usar las dos palabras, va a ser cuando me resuelvan toda esta problemática de la que yo te hablaba. Entonces yo creo que ese es el reto, una experiencia de principio a fin que satisfaga las necesidades del consumidor. Buenísimo. Y eso me parece que has dicho algo muy importante y lógicamente la tecnología es la que nos ha puesto no solo los dispositivos, sino también la habilidad de mover más rápido los datos. Me gustaría, Gastón, que nos contaras un poco. Tú empezaste hace muchos años me acuerdo, en Chile, inclusive en México, en la pura estricta parte de tecnología. Llevaste fibra óptica cuando era la forma más novedosa, digamos, de llevar tecnología, ¿no? Y eventualmente llevarla para que justamente los datos se movieran más rápido. Cuéntanos un poquito de la evolución de la tecnología y ahora, si quieres, podemos llevar a la parte de 5G y la nube, ¿no? Digamos que cómo ha transicionado todo esto y para dónde vamos un poquito, específicamente la parte de tecnología. Me gustaría que nos ayudaras a entender. Sí, mira, es muy interesante. Todo lo que es conectividad global ha crecido exponencialmente. La cantidad de fibra hoy en día que cruzan los océanos, que cruzan los continentes, es tremendo. Como dicen, tuberías, digamos, de cantidad de datos. Pero en el mercado que estamos tratando de hablar nosotros, que yo veo, y para terminar el tema de inclusión financiera, la inclusión financiera está sufriendo muchas veces de lugares muy remotos. Yo creo que el problema de inclusión financiera en las áreas rurales de México es un ejemplo. Y yo creo que las soluciones satelitales hoy en día están trayendo exactamente esto. Hay una cantidad de empresas hoy en día que tienen centros de internet comunitario. Te ponen una antena, están todos los servicios, inclusive hay empresas que están poniendo metodologías de pago, que aquí la gente puede hacer su recarga de tiempo aire en estos lugares remotos. Entonces, yo creo que la conectividad hoy en día ha cesado de ser una barrera en cuanto a los centros, digamos, urbanos. En los centros remotos hay la tecnología, hay que propagarla. Quiero cerrar un poquito el tema que mencionó Grisha en el tema de la idiosincrasia del consumidor que está acostumbrado al uso del efectivo por las barreras impositivas. Yo creo que acá hay un gran reto en países como México que tienen que hacer como un espacio, crear un espacio donde este consumidor pueda manejar efectivo
y cargar estas billeteras y participar en el e-commerce dentro de esos rangos. Yo sé que en México hay unos rangos de ciertos cantidad de depósitos que pueden haber en las tarjetas, que pueden ser muy efectivos para empezar a atraer esta gente a la bancarización. Así que yo creo que los gobiernos tienen que compartir con nosotros, digamos, cómo traer cada vez más y de estar bajo la luz positiva que estamos viendo que es la barrera principal en México. Y eso me gustaría que habláramos un poquito también, ya que estamos acá varios que usamos y conocemos la parte de la tecnología, de lo que es el contactless y el nuevo, lo que llamamos touchless economy. Y vuelvo un poquito a Gaby para que nos expliques un poco. Lógicamente ya muchos inclusive tenemos la tarjeta contactless, pero ¿para dónde vamos? Digamos que ya inclusive antes de pandemia ya existía la tarjeta contactless. Obviamente se está acelerando mucho más eso. ¿Qué más en lo que es ahora lo que llamamos este mundo digamos que touchless, porque no sé cómo lo estamos llamando en español, pero digamos que este nuevo mundo de contactless y touchless, que es la tecnología, ¿cómo vamos a evolucionar aún más para allá? Digamos que más en el punto tuyo de Mastercard que usan esa tecnología, ¿cómo evoluciona más para allá? Pues mira, otra de las cosas que yo te diría para complementar el tema de contactless es que Latinoamérica somos una región que también tiene mucho el comportamiento de tener las credenciales on file, se llama Credentials on File. Es decir, que tú tienes registrado, tú le diste lo que en México le llamamos la domiciliación de pagos. Entonces, yo creo que en ese sentido también, que forma parte del Low Touch Economy, saber que tienes a lo mejor los grandes negocios a los que les has confiado tu tarjeta, y a lo mejor no tienes duda en poner tu plataforma de streaming o de música o de compras por internet, estos grandes nombres, no tendrás ningún problema en dejarle tus credenciales. Pero yo creo que un compromiso súper importante en este mundo donde el comercio electrónico se vuelve tan relevante, yo creo que suficiente tensión de salud tenemos en casa, de estar todos bien, etcétera, como para permitirnos que a lo mejor cuando queremos hacer un pago tenga algún inconveniente. Entonces, yo creo que la responsabilidad de que el ecosistema de pagos funcione de manera remota, y te hablo no solamente de los pagos sin contacto de los que hablaba, sino de estas domiciliaciones de pagos, hacer que yo tenga la certeza, como decía Grisha, de que yo desde casa, y tú podrías pensar que a lo mejor pagar la luz no es comercio electrónico, pero de alguna manera lo es. O sea, desde la comodidad de tu casa estás queriendo tener estas soluciones que te permitan también cubrir todas tus necesidades, no solo de compras, sino de pagos, ¿no? Entonces, nosotros lo que vemos es este ecosistema que se va a ir ampliando. A lo mejor el tema de pagos lo tenemos relativamente digerido y está en el top de las conversaciones que tenemos, pero ¿qué pasa con el resto de tus finanzas? Que tú puedas hacer las transferencias a tu familia que a lo mejor no vive contigo, o a lo mejor no estás pudiendo ver a tus hijos tan seguido como quisieras y que les puedas mandar el dinero. Entonces, yo creo que esta ampliación en los diferentes aspectos de la vida, y mucho de esto basados en temas donde la higiene y el tocar menos las cosas están de por medio, tiene muchísimo futuro. Hoy hemos visto fintechs que están disrumpiendo de una manera súper importante cuando a lo mejor te dicen, ya no necesitas una terminal de punto de venta en el pequeño negocio. Con que tengas un celular, le conectas aquí a tu teléfono un cuadrito y ya puedes aceptar tarjeta, es una alternativa. Inclusive esos cuadritos mismos ya son contactless. Entonces, yo creo que hoy todo lo que tenga que ver con asegurar la parte como más higiénica y que a lo mejor hace un año hablábamos de las ventajas de contactless en el sentido de una experiencia mucho más expedita, cuando a lo mejor decíamos hace un año, estábamos convencidos de que contactless era una alternativa excelente para transporte público, donde no tienes que estarte formando para pagar tu boleto, no tienes que tener la preocupación de traer el cambio exacto, no tienes que arriesgarte en el transporte público a que a lo mejor te roben la billetera y arriesgar el regreso a casa, sino simplemente poder acercar el medio de pago y ya no tener que tener tantas colas. Hoy, antes, cuando hace un año hablábamos de eso como de las principales ventajas aunado a la seguridad, hoy creo que necesitamos que en la medida, o sea, si me preguntas hacia dónde yo lo veo, Alex, el día que nadie se dé cuenta de cuándo pagó,
pero que al mismo tiempo te sientas seguro de que tu información financiera esté tranquila. Ese día, los que nos dedicamos a los pagos, habremos hecho la chamba y probablemente necesitemos dedicarnos a otra cosa. Y solo déjame pedirles que recuerden algo. No sé si ustedes recuerdan la primera vez que se bajaron de un taxi, tipo de estos que pides ahora en tu teléfono, sin hablar de marcas. La primera vez que se bajaron de un servicio de transporte, yo la verdad, confieso que lo sentí como una travesura. Sentí que me bajé, que me fui sin pagar, ¿no? A eso me refiero. Me sacaron un wow, ¿no? El pago pasó, me sentí segura, nunca han estado comprometidas mis credenciales y yo ya hoy, no sé, el otro día un amigo me decía, es que tomé algo que era diferente a estas plataformas, tomé un taxi tradicional y me quise bajar sin pagar y el taxista me dijo, oiga, págueme, ¿no? Entonces, a eso me refiero. El día que el pago no se sienta, el día que el pago fluyó sin que me diera cuenta, llámale biométricos como los que decía Grisha, llámale este tipo de aplicaciones, el día en que el pago no se sienta y sea igual una gran experiencia y una experiencia segura, entonces habremos hecho nuestro trabajo. Y hacia allá vamos. En eso nos morimos en la raya con para buscar experiencias de ese tipo. Buenísimo. No, genial. Y tienes toda la razón. Inclusive, yo creo que sí, parte de... Bueno, eso ya venía, ¿no? Digamos que esa tecnología venía, como ya dijimos un poquito, yo creo que lo que tenemos en la mano y hay que volver a dar un poquito de énfasis. Todos tenemos, hoy en día, o todos no, pero la mayoría, digamos, tenemos acceso al menos a un teléfono smartphone. Y es importante entender que este teléfono que tenemos es más poderoso como aparato que cualquier computador que tuvimos hace 20 años, cuando para nosotros era indispensable un computador. Entonces, es importante ver la tecnología también, cómo se ha desarrollado. Y hablando de eso específicamente, yo creo que hay un tema que a todos nos interesa, inclusive pues ha dado vueltas por todas las noticias, y es el tema de blockchain. Y me gustaría que Grisha nos contaras un poquito de cómo realmente, diferenciamos un poco lo que es blockchain a lo que conocemos con Bitcoin, y nos des un poco la perspectiva. Y luego también, Gaby, me vas a contar un poquito de algunos casos interesantes que ha hecho Mastercard con blockchain, pero yo quiero también que la gente no asocie automáticamente blockchain con cripto, aunque es obviamente en donde más se está usando, pero Grisha, por favor, ayúdanos a iluminar un poco más el tema de blockchain. Por supuesto. Bueno, y antes de pasar a blockchain, si me permites, nada más un punto que hizo Gaby que me gustaría matizar un poquito, a lo mejor mucho desde la perspectiva de México, pero creo que aplica a muchos lugares en Latinoamérica. Ese es el tema. Tú mencionabas, Gaby, el de queremos llegar a un lugar en donde ya ni nos damos cuenta que nos cobraron, ¿no? Fuimos a la tienda, salimos con el carrito lleno de productos, detecta por RFID todo lo que compramos y te carga tu cuenta y listo. Maravilloso, con una excepción. En Latinoamérica se da mucho la situación de que no tenemos educación y disciplina fiscal o financiera. ¿A qué me refiero con eso? La forma más básica y elemental de describirlo es: nos pagan la quincena, que es el pago semanal o cada 2 semanas del salario, y necesitábamos dinero y nos emocionamos de que tenemos eso en el bolsillo y vamos y nos lo gastamos. Eso se da mucho en la gran parte de la sociedad latinoamericana, en donde pues viven en lo que en inglés llamamos paycheck to paycheck. Entonces, el tener, si así cuesta trabajo, que haya disciplina y control sobre esos fondos a los que tienen acceso, y lo que les lleva también a veces esa falta de disciplina fiscal de lograr ahorrar y empezar a guardar ese dinero bajo el colchón para una emergencia, pues yo creo que si los llevamos sin un proceso formal de educación financiera, de educación económica y de cómo realmente manejar esos gastos para que estén controlados y realmente vivir por debajo del nivel de ingresos, pues yo creo que el desaparecer de alguna forma el movimiento físico, mental, de estoy pagando dinero, está saliendo de mi bolsillo, puede tener un impacto interesante en Latinoamérica. Y es algo que entiendo que funciona perfectamente en el primer mundo, en Estados Unidos, en Europa Central, sin duda, pero creo que en Latinoamérica todavía falta un poco, justamente por esta falta de disciplina fiscal, y hay que al menos tomarlo en consideración. En cuanto a los sistemas que te cobran solitos, otro ejemplo muy idiosincrático de aquí, es que nosotros tenemos la mayoría de las autopistas que vale la pena usar en México son autopistas privadas y tienen un sistema de peaje. Y durante mucho tiempo, cuando inicialmente entró, pues muchos por conveniencia domiciliamos el sistema de peaje a las tarjetas de crédito. El problema es que aquí usar sistemas de peajes, al menos en México, a diferencia de Estados Unidos, por ejemplo, cuando llegas al sistema de peaje, al lector, primero es rogar que detecte tu
tu aparato, el tag. Después es que rogar que detecte y se comunique, detecte que tienes fondos. Y después es que los aplique y la pluma se abre. En muchas ocasiones notamos que a la hora de entrar a las autopistas de peaje se abría la pluma, pero no hacía el registro de dónde entrabas o dónde salías, o te hacían cargos extras. Y esto se volvió una bola de nieve que llevó en gran parte a mucha de la población que utiliza esas autopistas en México, en donde era maravilloso que no te preocuparas de rellenar el sensor con fondos para poder entrar, a que decidieron dejar de domiciliar y hacer otra vez aportaciones en efectivo o lo que llamamos prepago a ese lector, porque los sistemas y la infraestructura está tan atrasada con respecto al resto del mundo que lleva a una desconfianza generalizada de este tipo de sistemas de pago automático. Entonces, entiendo la intención y concuerdo totalmente que queremos llegar a eso, pero el tercermundismo a veces nos alcanza en cuanto a estas tecnologías y cómo están implementadas, y lamentablemente deja una huella en los usuarios que cuando otras empresas lo quieren hacer bien, pues siempre hay esta duda de hasta dónde lo están haciendo bien, en qué momento me va a llegar el golpe del tarjetazo en un monto que ni siquiera voy a reconocer, pues sabré de dónde llegó. Solamente era matizar un poquito eso, insisto, tú y yo estamos en México, conocemos muy bien cómo funcionan estas cosas y pues creo que hay un largo camino para llegar ahí. Y es el gran reto de las fintechs, Grisha. Yo creo que ese es el rol que muchas están jugando y digo, coincido contigo, hay problemas todavía fundamentales y de cultura, pero yo creo que hacia allá debemos empujar y justamente ese es el rol de las fintechs, ¿no? Eso es lo importante de esto. De acuerdo, completamente. Hablando un poquito del tema de los distributed ledgers y el hecho de esta tecnología que permite justamente que Bitcoin sea lo que es la capacidad de construir o ir construyendo, y permítanme la analogía, una bola de nieve, pero esa bola de nieve constituye e incluye todo el historial de esa bola desde que era un solo copo de nieve. Es decir, conforme se va utilizando en blockchain esta tecnología para cada transacción, el historial de la transaccionalidad es inviolable por los certificados y por los procesos, logaritmos o algoritmos tan complejos que lo constituyen, que además no están centralizados en un solo servidor o una sola entidad, sino que está distribuido en toda una red de sistemas que no dependen de un solo gobierno o de una sola empresa. Entonces, estos algoritmos tan complejos permiten justamente que en el momento en que haya una falla, un error o que alguien pretenda copiar o manipular la información dentro de uno de estos blocks en la cadena de bloques, pues inmediatamente se detecta el error, porque tiene una secuencia lógica, tiene una secuencia en forma de un algoritmo, y eso asegura que todas las transacciones en las que de alguna manera participó ese bloque, pues son traceables, son verificables y son no falsificables. Entonces, eso da una seguridad en transaccionalidad espectacular. Obviamente, la industria, sin duda, en la que más se ha utilizado, como bien dices, es en las criptomonedas, y realmente es por eso que tantas millones de personas tienen confianza en la más común, que es Bitcoin. Existen, creo que es 550 criptomonedas hoy en día. Algunas están asociadas con gobiernos, otras no. Bitcoin obviamente es el estándar de oro, que a lo mejor no es la mejor manera de ponerlo cuando hablamos de monedas, pero aún así es la que más confianza tiene y la más robusta. Y justamente es eso, es que es independiente de cualquier entidad centralizada y además tiene dentro de su propio comportamiento el mismo Bitcoin el historial de esa moneda de manera que no es falsificable y tiene pues más certeza de que esa moneda y esa transacción que utiliza blockchains realmente es lo que indica ser. Claro. Y ahora, solo para resumir un poquito el tema, digamos, de cómo las criptomonedas usan el blockchain, digamos que el problema más grande que luego hay es, digamos, la no regulación, ¿no? La falta de poder regular ese sistema. Y lo digo en términos de los gobiernos, digamos que eso es un tema que podemos hablar todo el día, sin duda, de cómo vemos la evolución, digamos, de las criptomonedas eventualmente. No creo que van a reemplazar, pero digamos que yo creo que eventualmente van a, sin duda, tener una participación más accesible, digamos, para lo que es. Pero quiero que Gaby nos ayude un poquito, por favor, a entender también cómo el blockchain ha funcionado en temas no populares, como lo sabemos de cripto, sino más en temas de trabajo, de empresas, de industria. Y hay un tema, o digamos, un ejemplo muy, muy bueno que me gustaría que compartieras con nosotros, de donde Mastercard estuvo presente o sigue, digamos, en ese mundo de blockchain. Pues mira, yo creo que lo explicó muy bien Grisha.
explicó como el marco teórico y déjame usar algo que él comentó para aterrizarlo en algunos ejemplos. En este caso en el que tienes los bloques absolutamente descentralizados, donde ya confiar con que una entidad y solo una sea quien tenga la visibilidad o quien tenga el control de la cadena de suministro, ya no es lo que hoy es ideal en ciertos ambientes. Y sobre todo cuando nos importa tanto la trazabilidad, saber que lo que yo tengo en mis manos es la moneda o es déjame, te voy a hablar también de un ejemplo de moda, ¿no? ¿Cómo puedo yo saber o estar 100% segura que la joyería o la bolsa que yo me compré realmente es una bolsa legítima, ¿no? Entonces, o cómo, por ejemplo, cómo puedo asegurar que si yo estoy comiendo en este momento unos camarones en mi plato y por alguna razón estos camarones están con un tema de salud, llámale vencidos, o a lo mejor cómo puedo controlar que no se haya roto la cadena de frío, poder contar con este tipo de herramientas que con toda la visibilidad en la cadena de suministro me permitan no solamente en la trazabilidad estar seguros de la autenticidad del producto, sino que digamos que se le podríamos llamar el happy path, ¿no? Sí tiene su pedigrí, ¿no? Inclusive puede servir también para el tema de razas de animales, pero vamos a suponer que te ayude para eso en el happy path. También el día que tengas una contingencia de salud, a lo mejor tienes un problema con ese lote de camarones, o a lo mejor la de malas se te colaron cristales en tu producto de cereal para bebé, tienes afectaciones súper importantes en el tema de proteger a la marca. Entonces, ¿cómo puedes, en el caso que hubiera algún problema, hacer un recall que se llama o retirar del mercado de una manera súper precisa y quirúrgica, saber en qué tienda se vendió o inclusive hasta qué clientes se les vendió ese cereal que hay que retirar del mercado? Me parece crucial y como te decía, no solo un tema de salubridad, sino de proteger la marca, ¿no? Todos conocemos historias de horror que en ese sentido han prácticamente sacado productos del mercado con esa imposibilidad de saber exactamente dónde se entregaron todos los productos. Entonces, este tipo de tecnologías como blockchain, si bien casi siempre las tendemos a casar con el tema de las monedas, hoy tiene aplicaciones donde en cualquier ambiente donde sea importante la trazabilidad. Entonces, tú dices, bueno, ¿qué tiene que ver Mastercard con todo esto, no? Nosotros tenemos un rol principal en el mundo financiero y ahí es donde la mayor parte de las empresas nos conocen, pero para que te des una idea, nosotros tenemos más de 100 patentes registradas en el tema de blockchain, ocupamos el tercer lugar a nivel mundial de patentes en blockchain y una de las soluciones que tenemos se llama Provenance y justamente está enfocada a la protección de cadenas de suministro. Entonces, creo que para mucha gente será novedoso saber que blockchain existe en estas otro tipo de industrias, pero también hay muchísimo que hacer y mucho para proteger este tipo de cadenas de suministro. Entonces, felices también de ser quienes albergamos ese tipo de soluciones complementarias a la industria y un compromiso en la innovación, como que te digo que hoy estamos monitoreando cadenas de suministro de camarones o de café en Centroamérica, ¿no? Entonces, pues forma parte de la innovación y en eso estamos, Alex. Súper interesante. Eso me parece genial porque sí, a mí también me sorprende, digamos que, no me sorprende, pero me llamó mucho la curiosidad de realmente cómo Mastercard jugaba un rol en todo esto del blockchain. Y bueno, una división muy grande de Mastercard, como bien mencionas, es la parte del B2B, ¿no? De negocio a negocio y no necesariamente al consumidor. Me gustaría cambiar un poquito, ya que cubrimos bastante el tema de tecnología. Creo que es un buen puente a la nueva generación de bancos que estamos viendo salir de Latinoamérica. Bueno, y en solo Latinoamérica. Pero me gustaría que, Gastón, es una oportunidad ahorita, digamos, para los bancos que llamamos los Challenger Banks, los New Banks. Es como este híbrido, ¿no? Que estamos viendo en que tienes una licencia bancaria, pero realmente estás evitando las sucursales, evitando todo lo que realmente tiene un banco tradicional y estás buscando cómo llegarle al consumidor con un producto que pensamos o piensan, digamos, estos bancos que necesitan más o aparte de simplemente una cuenta bancaria. Cuéntanos un poquito, digamos, esta evolución, especialmente hacia lo que llamamos los banks o challenger banks en la región. Sí, gracias, Alex. Obviamente es un área que la estamos viendo constantemente con
no solamente con ejemplos que están llegando a todos los países nuestros, sino también con el entusiasmo de los mercados de capitales que están apoyando a estas iniciativas de una manera bastante dinámica. Estamos viendo unicornios que están naciendo en Latinoamérica, principalmente en este sector. Generalmente estos bancos salen bajo el esquema de Nubank. El Nubank todavía no tiene per se y no tiene una licencia bancaria. Generalmente se apalanca de un banco que le permite emitir, digamos, algún tipo de monedero digital, pero alrededor de ese monedero digital están poniendo una cantidad de servicios de valor agregado muy orientados a ese cliente en particular. Yo creo que la ventaja que tienen los Nubank, conocen muy bien a su consumidor, saben cuáles son las necesidades y, como dice Grisha, están buscando un one-stop solution, que en una aplicación móvil exista todos estos elementos de valor y empiezan a evolucionar de una manera bastante agresiva. Este Nubank eventualmente se da cuenta que le conviene tener una licencia bancaria para poder tener un poquito más rentabilidad y ahí se convierten en el Challenger Bank. El Challenger Bank es generalmente un banco con licencia, un banco bajo una licencia bancaria en los países que operan, pero que evita todo el costo, este costo de sucursales y de personal, y tiene la habilidad de competir con los bancos tradicionales de una manera costo efectivo. Estamos viendo que esto nace originalmente en Europa, está empezando a tener una importancia en Brasil, en México también, así que yo creo que esta es una nueva realidad que también va a aprovechar a la inclusión financiera por entregar servicios de muy buen costo y con este elemento de que se ajustan a la oferta de cada tipo de consumidor. Genial. Y bueno, también me gusta, digamos, un poquito, casi pasando de blockchain a Nubank, estamos viendo cómo la tecnología realmente ha permitido a negocios muy tradicionales a entrar a través de tecnología y llegarle un poco más al consumidor, lo cual nos lleva a un tema que es muy delicado y muy importante, que es la seguridad. Entonces, tenemos dos cosas y dos temas en seguridad. Uno, el fraude, ¿no? ¿Cómo evitamos lo que decía en algún momento Gaby? ¿Cómo evitas dejar todos tus datos regados por todas las tiendas y que los hackers y que todo este mundo que ya conocemos de Internet se robe tus datos y hagan fraude? Y cómo también, por otro lado, si vas a permitir que los bancos no tradicionales empiecen a funcionar o las fintechs empiecen a funcionar y a dar este servicio, ¿cómo permites tú la prevención del lavado de dinero, ¿no? Entonces tenemos aquí dos temas muy importantes. Me gustaría que, Grisha, nos contaras un poquito más por tu lado de la parte de prevención del lavado de dinero, que es un tema que seguro que tienes que estudiar. Y luego, Gaby, nos avisas un poco, nos cuentas un poco por la parte de fraude. Pero, Grisha, vámonos primero lo que es la parte de prevención del lavado de dinero, que la tecnología, lógicamente, permite mover mucho más fácil el dinero a través de redes globales, pero ahora ponemos a riesgo las prevenciones y el control que normalmente los bancos tenían bajo su control, y ahora pues estamos masificando un poco más este movimiento de dinero. ¿Cómo entra estas fintechs inclusive a lidiar con el tema de antilavado de dinero y a protegerse? Claro, realmente se resume a dos tiempos. El primer tiempo es lo que llamamos el onboarding. Es cuando tú decides establecer una relación de negocio con una entidad, con una persona, moral, física, como sea, pues entender realmente la naturaleza de su negocio. Nosotros tenemos procesos muy bien especificados, muy claros, y de antemano digo, es imposible prevenir, es minimizar. Es una carrera constante de tratar de darle la vuelta a todos los sistemas que tenemos implementados. Nosotros, por ejemplo, llegamos a un punto en donde, además de toda la información fiscal alta ante las autoridades regulatorias y de impuestos, documentos oficiales del representante legal, etcétera, hemos llegado a un punto donde incluso pedimos fotografías de las oficinas y la dirección física, tanto del representante legal como de la oficina, pues para tener una correlación y de lo que nos están diciendo que es un negocio y verificar realmente lo son. Es decir, si nos dicen, estas son fotos de mi oficina, aquí está la oficina, esta es la dirección, nos metemos a Google Maps y vemos una foto satelital y street level si es posible. Todo esto para conectar los puntos y ver que la persona o la entidad con la que estamos estableciendo negocio realmente es quien dice ser. Esto además de hacer todos los chequeos normales de listas negras, OFAC, todo lo demás que se debe hacer.
Una vez que pasas ese proceso de onboarding y lo tienes ya dentro de tu sistema, el siguiente paso es tener business intelligence, es hacer análisis de las transacciones en tiempo real, establecer cuáles son las variables, hacer un baseline de lo que es la transaccionalidad normal para esa persona o esa empresa y poner bandas de exclusión. Es decir, en el momento en que todos los meses tiene 1000 transacciones y de un día a otro de repente tiene 10,000, eso se sale de la banda de normalidad. Detectar esos comportamientos y tener más inteligencia, más variables, más redes neuronales, lo que haya que tener para detectar anomalías de cualquier tipo. Cualquier anomalía es mala. Se supone que si es un negocio que tiene una transaccionalidad predecible, el crecimiento debe ser paulatino, pero los picos son los que llaman la atención. Detectar esos picos, analizarlos, entender, comunicación al cliente de por qué está pasando eso y tener una buena explicación que sea satisfactoria. Eso es lo que nos permite realmente evitar estos temas de lavado de dinero. Y una colaboración cercana, sobre todo con los clientes más grandes, pues para justamente ayudarles incluso a ellos con esta Business Intelligence y Database Management, no solo a entender mejor su negocio, y ese es un valor agregado nuestro, sino además ayudarles a ellos a evitar estos temas de lavado de dinero. Claro, y no solamente, como dices, digamos ya claramente cuáles son los riesgos, digamos, para las fintechs entrar a este mundo y lo que llamamos el due diligence o digamos que ir un poco más profundo. Pero también hay un tema importante y es que otras fintechs se han puesto a generar esta solución, digamos, de prevención de lavado de dinero. Digamos que en el mundo de fintechs, ahora hay fintechs que se dedican específicamente a compliance, a regulación, a mantenerte lo más seguro posible. Como tú dices, no es una garantía de nada, pero ya existe, digamos, compañías que tienen unos algoritmos, tienen listas, te hacen todo prevención. Entonces, creo que por ese lado las mismas fintechs han tenido la oportunidad de protegerse o de crear nuevo negocio, que es muy importante. Me lleva a otro el tema del consumidor, ¿no? El otro tema que es muy importante en el tema de seguridad es lo que siempre pues, nosotros como consumidores no queremos, es la parte que nos roban nuestros datos, nos roban la tarjeta. Y quiero que nos cuentes un poquito, Gaby, cómo ha evolucionado el tema de fraude con tarjetas, cómo inclusive se previene, ¿no? Si vamos a asumir que ahora vamos a masificar el acceso de las gentes a cuentas bancarias digitales, a pagos digitales, a uso de tarjeta no presente, ¿cómo una compañía como Mastercard ve la evolución de la parte de seguridad y de prevención de fraude? Más allá de toda la parte de inteligencia artificial, machine learning y detección de patrones de la que hablaba Richard, porque ya lo explicó bastante bien, déjame enfocarme en otras 3 tecnologías que nosotros fundamentalmente recomendamos y que los bancos utilicen. La primera son mecanismos de autenticación, es decir, que yo me asegure que eres tú el que está atrás de la transacción. Y como consumidor, básicamente se refiere a lo que sabes, a lo que eres o a lo que tienes. A lo que tienes es lo que decía Grisha de tu oficina y te paso la dirección. Otra cosa es lo que sabes y te sabes un password, te sabes la fecha de nacimiento de tu abuelito, te sabes todas esas preguntas de seguridad, pero la otra es lo que eres. O sea, ¿qué eres tú que es intrínseco a ti, que solamente tú vas a saber? Y ahí te hablo de temas de biometría. No solo la biometría que usas con tu dedo pulgar cuando destrabas tu teléfono, sino hay otras tecnologías que también están a la mano de todas las fintechs que quieran utilizarla, que nosotros le llamamos, es uno de nuestros productos que se llama NuData, de NuDetect, que lo que hace es la biometría pasiva en el sentido de que tu dispositivo, tu celular, te conoce qué tanto lo inclinas cuando escribes, con cuántos dedos escribes, a lo mejor usas solo 2, a lo mejor usas el dedo así y escribes así, te conoce en quién eres tú, te conoce en tu patrón, qué tan rápido escribes, y el día que alguien más, llámale un ladrón o probablemente tu hijo que tomó el teléfono, sabe detectar que no es esa la persona que está detrás de la transacción. Entonces, esa es la segunda. La primera son tecnologías de autenticación, que significa ponerte retos, preguntarte cosas que sabes o que tienes, pero ahora la biometría pasiva en lo que sabes. Entonces, todas estas tecnologías de autenticación. Y por último, es una tecnología que también tiene mucho que ver con asegurar cuando los datos se transportan, que es la tokenización.
Tokenización en realidad lo que significa es, así como cuando de chicos jugábamos a tener un abecedario alterno y en lugar de una A era una P y en lugar de una P era una Z y solamente tu amigo que tenía la clave para descifrar tu abecedario lo tenía, sobresimplificado, pero esa es la tecnología de tokenización. Entonces, tú hablabas hace rato del riesgo de que si yo le di a un supermercado mi número de tarjeta de crédito, mi fecha de expiración, mi código de seguridad y le roban esa información, yo no esté vulnerable. Porque esa persona que se robe esos datos o que los intercepte mientras están viajando, no tiene ese alfabeto adicional o no tiene la llave de desencripción como para que ese número le haga sentido. Entonces, esos 16 números que hoy forman parte de tu tarjeta están cambiados por otros 16 números que son un token en el cual cualquier persona que lo tome y no tiene del otro lado la llave de desencripción no puede trabajar con ello. Entonces, yo creo que como bien dice Grisha, no se trata de prevenir, sino siempre de minimizar. En el tema de tecnología para prevenir el fraude, es una carrera incansable, ¿no? Hay que adaptar las reglas de fraude. Hoy la gente consume más otro tipo de cosas, ¿no? Entonces, a lo mejor hoy no estamos consumiendo más en restaurantes, pero sí sabemos que estás pidiendo más comida a domicilio, que estás pidiendo más temas en el súper, del súper, etcétera. Entonces, esa inteligencia artificial aunada con tecnologías de encripción de la información y tecnologías de autenticación, es lo que fortalece al sistema. Y es lo que yo te decía al principio de nuestra conversación, no solamente es importante tener experiencias novedosas, relevantes, completas, sino siempre blindadas con todas estas tecnologías de seguridad. Entonces, así es como nosotros lo vemos y ese es el tipo de tecnologías que hoy les proporcionamos no solo a los bancos, como el sistema tradicional financiero, ni eso, no solo a las fintechs, sino también a los comercios, ¿no? Entonces hay que blindar el ecosistema completo y de eso se trata, Alex. Buenísimo, buenísimo. Y ya digamos que uno de los temas, lógicamente, con fraude y protección al consumidor, sin duda es uno de los temas regulatorios. Y Gastón, empezamos a hablar un poquito, y tú mismo dijiste, digamos, que los gobiernos en Latinoamérica, bueno, en el mundo en general, en Europa también, se están poco a poco dando cuenta del beneficio, ¿no? No solo del riesgo, pero hay un beneficio también de abrir un poco más el aspecto de las fintechs, dejarlas participar más en el sistema financiero. ¿Cómo están esos gobiernos? No tienes que ser específico, o si quieres también, pero digamos, ¿cómo están viendo ese balance, ¿no? Un gobierno tiene que ver el balance de cómo le permitimos a las instituciones no bancarias, cómo les damos un poquito más de cuerda para que vayan a ofrecer los servicios que nos beneficiaría como gobiernos, porque va a, digamos que a bancarizar, o no lo llamamos bancarizar, pero digamos que van a llegarle un poco más a la población no bancarizada para tener esos accesos al sistema financiero. ¿Cuál es ese balance que tiene manejar un gobierno y cómo vemos que algunos países a lo mejor sí están tomando un poco más esa ventaja o los que no, pues se van a quedar un poco atrás? ¿Cómo explícanos un poco ese balance? Bueno, mira, hemos visto ejemplos recientes en Latinoamérica y muchos de los patrones han mirado a Europa, qué han hecho en Europa para evolucionar en este tema. Yo recuerdo que en México se miró muy a fondo la ley FinTech de Inglaterra, del United Kingdom, y recuerdo haber visto los primeros borradores de la ley FinTech en México, que eran muy ambiciosos, eran tremendamente ambiciosos en el sentido de que las barreras de entrada, digamos, eran bajas. La Comisión Nacional de Valores la abrazaba, pero poco a poco, mientras que esta ley empezó a evolucionar, empezaron los jugadores pesados del país a tratar de analizar cuáles son los riesgos de los incumbentes, porque acá tienes el problema de que tener los nuevos jugadores que quieren, obviamente, barreras bajas para entrar, tienen un valor agregado, tienen una motivación interesante que van a beneficiar al público, pero tienen los incumbentes que tienen temor de que van a perder cuota de mercado, van a perder esto y lo otro. Y creo, no he seguido ya el final de la ley actual, la he visto, pero hay gente que se siente incómoda de que las barreras de entrada son más altas de lo que se estaba anticipando. Se diluyó un poco, digamos, esa flexibilidad que existía. Inclusive en el tema de blockchain,
se eliminó totalmente un capítulo. Había un capítulo que en realidad daba mucha flexibilidad al uso de blockchain para transacciones. Entonces yo creo que esto es un proceso de evolución, yo creo que es un proceso de cabildeo. Es obvio que poco a poco se ha creado la asociación FinTech, la asociación de crowdfunding, etcétera, que están tratando de seguir impactando, digamos, de que esa ley FinTech cada vez evolucione. No, estas leyes no pueden ser estáticas, tienen que empezar a ver los valores de diferentes sectores de la economía. Pero creo que los primeros pasos han sido muy buenos y vamos a seguir perfeccionando este tema. Yo no sé, Grisha, si tú has visto, te ha afectado a ti, digamos, la ley FinTech o si te beneficia o no. Pero ese es mi punto de vista, de que yo creo que hay una primera etapa positiva y hay que empezar ahora a tratar de evolucionar esa ley, ¿no? Sí, en particularmente en el caso de México, Gastón, y es un caso, yo creo que para los libros, y va a haber que analizarlo en 10 años para ver qué impacto y efecto tuvo. Nosotros, y decir fintech en México significa dos cosas. Uno es en el entorno global, es tecnología financiera, es aplicar tecnología, cosas que antes se hacían de una manera más convencional, y eso ya es fintech. Pero específicamente en México, el hablar de fintech es una ley que se creó para subsanar la lentitud e incapacidad de los reguladores de estar al día con el desarrollo de tecnología. Entonces, ¿qué hicieron muy inteligentemente? Dijeron, bueno, vamos a tener tres rubros. Uno es el tema de préstamos, otro es el tema de digital properties o digital assets, y el otro es un sandbox, ¿ok? Resulta que los temas financieros, si te vas a meter a temas financieros, solo está permitido hacer lo que está regulado y todo lo demás está prohibido. Pero obviamente eso pone frenos muy significativos a lo que pueden hacer en cuanto a innovación tecnológica, porque pues hay que esperar en lo que los reguladores tienen una ley que le aplique a lo que estás innovando. Obviamente eso es imposible porque en lo que los reguladores no entienden, pues ya no es innovación y ya lo hicieron todos los demás. Entonces dijeron, bueno, vamos a hacer un sandbox. Un sandbox es métete a jugar en la arena, a ver qué construyes. Y ya que te haya funcionado, vienes con nosotros, lo entendemos y lo regulamos. El problema, eso es una ventaja porque obviamente no estás sujeto a empezar un negocio a innovar a que hay una regulación aplicable. La contraparte de esto es que si eres exitoso, a cierto punto le metiste recursos y tiempo y dinero, luego vas con los reguladores y los reguladores te dicen, sí está muy bueno tu modelo de negocio, pero ¿sabes qué? No lo vamos a regular, no lo vamos a aplicar y no vas a poder continuar con tu negocio. Entonces, esto inserta una incertidumbre, un miedo a la inversión, un riesgo que todo ese trabajo que hiciste, los reguladores o no van a poder regular o no lo van a entender o se van a tardar mucho y toda esa inversión la vas a perder. Entonces, fue un buen intento sin duda, creo que ha traído algunos beneficios, pero creo que a fin de cuentas el net bottom result es que sigue frenando innovación en México. Y también puedo agregar que no creo que han entrado más de 4 o 5 empresas al sandbox, si es mucho, por ejemplo. Así es. Sí, no, y yo creo que, mira, honestamente, en la región vamos a ver ojalá una evolución de más gobiernos tomando esa iniciativa. Creo que, como ustedes dicen, fue interesante que México tomó al menos la iniciativa de tener esta ley FinTech. Obviamente no es perfecta y no creo que va a ser perfecta, pero me parece al menos desde el punto de vista de un gobierno ya tomar la iniciativa de poner algo que se llame FinTech allá afuera, pues solo puede ojalá ser positivo para lo que es a medida, digamos, al mediano largo plazo, que otros países tomen la misma iniciativa. Y con eso quiero cerrar un poquito, a ver cómo es la visión de cada uno de ustedes para lo que se nos viene en su mundo particular los próximos 5 a 10 años. Y me gustaría empezar con Gaby. ¿Dónde ves Mastercard, el mundo, digamos, bueno, Mastercard, FinTech también, hacia lo que es el corto plazo a 5 años y realmente a lo que es a largo plazo, digamos, a 10 años? Yo creo que como comentábamos hace rato, sin duda en temas en Latinoamérica y en particular en México, sí seguir construyendo sobre los fundamentos, para que podamos construir sobre eso la siguiente generación de habilitación de pagos digitales, etcétera. Creo que, como te comentaba hace rato, la parte de la aceptación de los pagos es súper importante. Creo que ahí es donde hay mucho trabajo que hacer todavía. Y yo creo que en la medida en la que como responsables de cada uno de nuestro rol en FinTech, entendamos al usuario y qué es lo que quiere, entendamos la regulación y entendamos la tecnología,
ahí es donde hay que estar buscando ese equilibrio entre tener una solución que realmente satisfaga al mercado, pero que tenga un modelo de negocio sustentable. Yo creo que el hecho de que las fintechs hayan crecido al nivel que crecieron en los últimos 5 años, pasamos de 150 a 441 en México, pues realmente habla de que hay mucha apuesta en ese sentido, atendiendo a los temas de las barreras de las que hablaban Gastón y Grisha, sí están ahí, pero también ese gap que hoy vemos es también quien está mostrando oportunidades de negocio súper interesantes para esas 441 fintechs en México que están queriendo provocar el cambio. Entonces, yo eso es lo que veo. Esto llegó para quedarse y estamos juntos en este camino y hay que ir cubriendo las brechas tecnológicas o de regulación que vayan haciendo falta. Pero esto llegó para quedarse y creo que la pandemia nos lo confirma. Sin duda, sin duda. Y inclusive, como dices, a medida que vamos entrando al nuevo mundo de 5G, deberíamos ver inclusive todavía una aceleración más, ¿no? Más presencia de fintechs, más aplicaciones, más opciones, más rápida, más conectividad. Con eso te abro a ti la palabra, Grisha. Cuéntanos un poco cómo ves tú la visión a 5 o 10 años. Claro, bueno, sin duda lo que mencionas del 5G va a ser revolucionario. Es más, el hecho de que ya no tengamos que tener conectividad a través de fibra óptica hasta la casa, sobre todo en países en vías de desarrollo, en donde de por sí el Internet que llega por los proveedores de servicio oscila entre los 20 y 50 megabits por segundo. El hecho que tengamos 5G, que va a ser mucho más ubicuito, más ubicuitous, más presencia universal, en donde pues vas a tener esos 50 megabits por segundo en una red celular, pues de ahí eso permite la democratización de la conexión a redes mucho más todavía, porque en efecto, como comentabas, todos tenemos teléfonos, y si eso le agregas a Skylink, que es esta nueva red de satélites que va a tener pues Elon Musk, en donde vas a poder tener conectividad bidireccional satelital en cualquier lugar del mundo eventualmente. Deja tú que podamos dejar de ver las estrellas, porque bueno, eso va a contaminar un poco el cielo de noche, pero la realidad es que va a ser una conectividad universal. Por ese lado, pues sin duda van a aumentar las necesidades de servicios digitales, de fintech, etcétera. En particular, el lugar donde estamos, Gaby y yo, México, bueno, y ahora tú también, Alex, el tema y el gran reto que enfrenta México es justamente esta pelea continua entre querer hacer inclusión bancaria, entre querer bancarizar a la población y su contraparte es la fuerza irresistible contra el objeto inamovible, que es el querer tributar, el querer fiscalizar a todo el mundo. Y esas dos fuerzas, creo que hasta que veamos un movimiento en una u otra dirección, van a seguir impidiendo en gran parte el movimiento rápido y acelerado hacia el mundo fintech. Yo creo que si algún día las autoridades fiscales me preguntan a mí cómo creen que deben hacer esto, porque criticar sin proveer una solución alternativa, pues creo que es un poco deshonesto. Yo sugeriría que se olvidaran un poco de fiscalizar y tributar por un tiempo, a lo mejor unos 5 años, para que todo el mundo se hiciera de alguna forma adicto a utilizar estas tecnologías fintech, que permitan que los negocios se comercialicen en el mundo electrónico, que abran sus tiendas en línea, que se muevan totalmente a la banca y a servicios electrónicos de movimiento de valores. Y una vez después de 5, 6, 10 años, no sé, que ya todos estén dependientes y se hayan olvidado del mundo de efectivo, entonces poco a poco incorporar temas de fiscalización y de tributación. Pero si el primer paso es tributar, fiscalizar y luego a ver cómo adoptan tecnologías nuevas, esto va a dilatar por décadas la adopción de estas tecnologías en un país como México. Interesante. Y bueno, Gastón, cuéntanos un poquito más en una visión más hemisférica, ya que tú has tenido presencia en tantos países. ¿Cómo ves a 5 o 10 años la evolución de la región en general? Perfecto. Mira, empiezo primero con la parte local. Yo creo que uno de los beneficios, y como dice Gaby, esto está para quedarse. FinTech es una nueva realidad, es una nueva metodología, es un multiplicador de oportunidades. Entonces tenemos primero que es la gran herramienta para cerrar la brecha digital. La brecha digital es una brecha digital que en cierto sentido es artificial, porque no le estamos dando a ese público que está marginado la habilidad de participar en el comercio digital. El comercio digital trae para ellos muchos beneficios, les abarata sus costos, quiere decir que crea un poder adquisitivo mayor
robustece la economía. Así que en la parte local, cerrar la brecha digital es importantísima y lo estamos viendo que esta es una de las misiones. Ahora, en la parte internacional, Alex, FinTech nos está convirtiendo en una aldea global. Somos una aldea global donde cualquier persona que tenga una aplicación móvil que la creó en África o la creó, digamos, en Europa, puede tener un cliente en México, que tenga un valor. Entonces, el reto es cómo hace ese cliente en México para poder participar con esa aplicación global por medio de poner efectivo o en una pasarela de pagos, algo que en PMI estamos obviamente enfocados en esa área. Y después tenemos el sector de remesas. Tenemos las remesas hacia Latinoamérica, $60 mil millones de Estados Unidos, que también van a ser, van a sufrir, digamos, un cambio económico importantísimo. Los rieles que estamos hablando, que están poniendo Mastercard, otros rieles por otros lados, van a abaratar mucho los costos. Y yo creo que el gran beneficio es que no siga el mundo pagando. Fíjense ustedes que las remesas globales son como 550, 600 mil millones de dólares alrededor del mundo. El Banco Mundial estima más o menos a un costo de más o menos el 10%. Estamos hablando de 50 mil millones de dólares que en realidad ese público está perdiendo. Esa familia que manda dinero alrededor del mundo se está empobreciendo en el 10% en beneficio de estos generadores de las remesas. Yo creo que ahí va a haber un cambio radical porque va ese público a tener valores agregados que pudiesen abaratar esa gran costo, digamos, de las remesas internacionales. Buenísimo, pues es todo el tiempo que tenemos y quiero darle las gracias a todos, Gaby, Grisha, Gastón. Ha sido invaluable el tiempo y compartir estas, digamos que insights, ¿no? Esas casi visiones adentro de su mundo, y ojalá toda nuestra audiencia pues haya podido relacionar y entender un poco y ver cómo puede aplicar a su empresa. Y aquí tenemos a Rosalba, que nos quiere mencionar algo. Estás en mute. Sigues en mute. A ver, ahora, ¿me escuchan ahora? Sí. Ha sido un honor tener este panel tan distinguido. Tenemos varias preguntas y tenemos gente que quiere contactarles. Desafortunadamente el tiempo no nos da para seguir adelante. Hemos avanzado un poquito en la charla. Los invito a que nos contacten para poder contactar con nuestros panelistas. Alex, nuestro presidente, nuestro chairman del Comité de FinTech, siempre tiene la puerta abierta. Nos pueden contactar. Tenemos el congreso, sigue el día de mañana. Ustedes pueden seguir participando a través de la plataforma de Swapcard. Grisha, Gastón, desde luego Alex y Gaby, ha sido un honor para Camacol tenerlos en esta charla tan interesante. Tenemos a la presidenta de Toronto Chamber of Commerce que tiene la mano levantada. No sé, Mónica, si nos escuchas, si puedes hablar, porque estamos tratando de darte la palabra, pero no lo logramos. Mónica, ¿estás ahí? Gracias, Rosalba. Sí, pero no sé, levanté la mano sin querer, sí, disculpa. Esta presentación las he estado pendiente de todo y muchísimas gracias. Gracias, Mónica. Gracias por estar con nosotros. Alex, si quieres tú cerrar el panel, los invitamos, por favor, mañana sigue el congreso y los invitamos a que conecten con Alex y con todos nuestros panelistas. Un honor, verdaderamente. Gracias, Rosalba. Gracias a todos y muchas gracias a nuestro director, chairman, Joe Chi, y también a Willy Gort, otro exitoso congreso. Willy, esta no fue tan fácil, digital, no presente, no tenemos el gran Biltmore, que nos encanta, pero bueno, esperamos que todos volvamos a una nueva normalidad, como decimos, pero sin más, quiero dar las gracias a todos por atender y por estar en virtual presencia acá. Muy bien, muchas gracias a todos. Saludos, Gaby, Grisha, Alex, bye. Gracias a todos. Un Compartiremos placer. la presentación. Gracias. Un abrazo. Chao. Bye. Gracias.